Me llamo Beatriz Medina, y si alguna vez has oído hablar de Alimentos Buena Mesa, seguramente has probado alguno de nuestros productos, sin darte cuenta que detrás de ese emblema, con hojas verdes y letras cursivas, existía una mujer como yo, con manos, cansadas y espalda gastada, pero con más valentía que todo el equipo directivo junto. Hoy, a mis 75 años, camino por los pasillos de la fábrica como un espíritu amable. Todos me saludan con respeto, con afecto, incluso con un poco de admiración. Pero nadie se mezcla conmigo. No atienden mis voces. No me invitan a los actos conmemorativos. Me colocan en el frente de las fotografías y me entregan placas conmemorativas. Pero mi voz, esa que alguna vez negoció con proveedores, rechazó sobornos y sostuvo los sueldos en tiempos de alta inflación en los 90, ya no tiene peso. Ahora soy doña Beatriz, una figura decorativa, una abuela institucional, y todo lo que construí parece funcionar sin mí, como un tren que sigue su camino sin detenerse en mi estación. Cuando mi esposo falleció yo tenía apenas 43 años y 2 hijos pequeños que todavía creían que el mundo era justo. Él y yo habíamos iniciado este negocio desde nuestra cocina, con una antigua máquina para sellar y una receta de empanadas que aprendí de mi madre. El primer contrato lo conseguí yo, tocando la puerta del supermercado del barrio, mientras él aún pensaba en abrir un pequeño puesto. La primera línea de crédito también fue mía, garantizada con los pocos recursos que teníamos, los muebles que poseíamos y un anillo de compromiso que jamás volví a usar. No pretendo menoscabar su recuerdo. Fue un hombre bueno, un compañero leal, pero la fuerza siempre vino de mí. Cuando la muerte se lo llevó una madrugada mientras dormía, no tuve tiempo de lamentar. Tuve que asumir el negocio, a los empleados, a las deudas, a los hijos y a mí misma. Aunque en ese momento ni siquiera sabía cómo hacer eso último. Así, avancé año tras año, sin levantar la mirada, sin solicitar ayuda, ni tomar vacaciones. Durante la hiperinflación, cuando muchos cerraban, aprendí a interpretar balances como si fueran novelas misteriosas. Cuando los bancos exigían garantías imposibles, creé una cooperativa no formal entre pequeñas empresas para apoyarnos mutuamente. Cuando los camiones no alcanzaban, yo misma conducía uno en la madrugada con un termo de café y una radio portátil que me mantenía despierta. Todo eso mientras mis hijos crecían creyendo que las cosas simplemente funcionaban, sin entender el precio que eso tenía. A veces pienso que ese fue mi fallo, haberlo hecho todo tan bien, que no dejé espacio para que aprendieran a valorar lo que había detrás. Julián, mi hijo mayor, comenzó a notar involucrarse en la empresa tras graduarse de la universidad. Era inteligente, carismático, y tenía una forma de hablar que encantaba a los inversionistas. A mí me costaba más. Tenía acento del interior, uñas cortas y la costumbre de mirar a los ojos más que. Con el paso del tiempo, Julián fue asumiendo cada vez más decisiones y yo comencé a delegar. Pensé que eso era natural. Creí que preparar a tu hijo para que ocupara tu lugar era una muestra de amor, y en cierto modo lo era. Pero también representó una forma de rendirse. Carla, su esposa, llegó a la empresa un par de años después como consultora externa y rápidamente ascendió a jefa de marketing, luego directora de marca y finalmente la persona encargada de tomar las decisiones complicadas. Carla es una mujer elegante, con frases contundentes y una sonrisa controlada. Siempre me trató con cortesía, pero nunca con calidez. No recuerdo en qué momento dejé de ser el centro para convertirme en un simple adorno. Tal vez fue cuando no me invitaron a la convención anual, y lo justificaron diciendo que era muy lejos para mí, y que además todo estaba ya resuelto. O cuando Carla presentó una nueva línea de productos basada en recetas tradicionales, sin mencionar mi nombre ni una sola vez.
Incluso una vez escuché a un joven ejecutivo preguntar a otro quién era esa señora que siempre aparece en las fotos antiguas. A veces dudo si Julián recuerda que los primeros años de su colegio privado se pagaron con noches sin calefacción y almuerzos de pan duro. Pero quizás no es culpa suya. Tal vez fui yo quien enseñó demasiado bien a no mirar hacia atrás. Mi oficina sigue siendo la misma, aunque ahora está más silenciosa. Ya no hay llamadas constantes ni montones de papeles, solo algunas fotos, diplomas amarillentos y un portarretratos. Con el rostro de mis nietos y un viejo mate que nadie comparte me ofrecen ayuda para subir las escaleras. Me preguntan si deseo irme antes. Me traen informes con gráficos que parecen estar en otro idioma. Son amables. Me cuidan pero no me integran. A veces siento que soy una estatua viviente en un museo de historia empresarial. Respetada, pero alejada. Hace unos días, mientras caminaba por la planta, escuché a 2 gerentes conversando sobre una reestructuración, una actualización del organigrama que refleje mejor las capacidades actuales y las nuevas formas de liderazgo. Usaron palabras elegantes para decir que quieren sacarme del directorio. Uno de ellos comentó que ya consultaban con abogados para redefinir la figura del socio pasivo. No sabían que estaba a pocos metros, leyendo cada palabra como si fueran sentencias. Me quedé quieta sin intervenir. No por miedo, sino por estrategia. Porque una cosa es que me ignoren y otra muy diferente es que crean que no existo. Esa noche volví a casa y busqué en el armario una caja de madera donde guardo documentos importantes. Entre ellos el acta constitutiva original de la empresa, firmada con tinta negra y confianza en el futuro. Allí estaba intacta la cláusula que me otorga más de la mitad de las acciones. No fue un regalo, fue fruto de cada hora, cada peso, cada sacrificio. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido al poder, no por ambición, sino por justicia. Aquel lunes empezó igual que muchos otros. El cielo estaba nublado con esa luz uniforme que no es ni día ni noche, sino una especie de intermedio constante. Me levanté temprano como siempre, aunque nadie esperaba que llegara antes de las 10. Preparé mi café tranquilamente, con la radio baja escuchando las noticias más como un ruido de fondo. Mientras el agua hervía, me quedé mirando por el gran ventanal del comedor que da a la amplia calle de Jacarandas y vi pasar a la vecina con su perro. Pensé en lo extraño que resulta cuando el tiempo parece seguir adelante sin que uno forme parte de ello. No es tristeza, al contrario. Es una especie de desprendimiento como si el mundo comenzara a funcionar en una frecuencia diferente a la tuya. Sin embargo, ese día sentí algo especial. No sé si fue intuición, costumbre o que había dormido mal por 3ª noche seguida, pero una sensación en el pecho me indicó que debía estar alerta. Como si se acercara una tormenta que no estaba afuera, sino dentro de mí. Al llegar a la oficina, el portero apenas me dirigió la mirada desde su puesto y me saludó con un gesto cortante, sin la sonrisa de siempre. Subí sola en el ascensor y al salir en el 3er piso, percibí que habían reemplazado la alfombra. Fue un detalle pequeño, pero con un significado claro. Nadie me había informado del cambio. Nadie me había informado siquiera que la alfombra anterior la había elegido yo hacía más de 20 años, porque no mostraba tan fácilmente las manchas. Nueva, en un tono gris claro casi perlado, lucía moderna. Sí, pero también transmitía frialdad, muda como todo lo que se había convertido esta empresa desde que decidieron embellecerla para inversores y revistas. Crucé el pasillo, empujé la puerta de cristal esmerilado y entré en la sala de juntas sin anunciarme. Ya estaban todos sentados, incluso Carla, que solía llegar justo a tiempo con su carpeta de cuero y su perfume suave de almizcle. La sorpresa fue evidente en algunos rostros, pero nadie dijo nada.
La presentación ya había comenzado y en la pantalla se mostraban una serie de diapositivas con gráficos, proyecciones e imágenes estilizadas de productos. Todo estaba en inglés, con palabras como expansión regional, reposicionamiento de marca y optimización de procesos. Carla hablaba con confianza, como si estuviera en un escenario, mientras yo me sentaba en una de las sillas al fondo sin interrumpir. Quería escuchar, y lo que escuché me congeló la sangre, no porque fuera algo nuevo, sino porque era oficial. Habían decidido lanzar una nueva línea de productos dirigida al público joven, rediseñar el logo, cambiar el nombre de algunos productos tradicionales por versiones más modernas y eliminar la línea de empanadas regionales que consideraban poco competitiva en el mercado actual. El resumen era claro. Querían borrar todo lo que daba origen y raíz a la empresa. Lo ancestral ahora era un... El momento esencial se volvió un obstáculo cuando Carla concluyó su exposición. Julián tomó la palabra con evidente nerviosismo, quizás causado por mi presencia. Agradeció el esfuerzo del equipo y habló de un futuro prometedor para Buena Mesa. Luego invitó a que se expresaran comentarios. Alcé la mano con tranquilidad, como tantas veces antes, y toda la sala giró hacia mí. Carla esbozó una sonrisa cortés, distante y un poco condescendiente. «Beatriz», dijo con una dulzura artificial que me erizaba la piel. «¿Quieres decir algo?» Aclaré la voz para no sonar agresiva ni débil. Manifesté que entendía la necesidad de renovar la imagen, pero había dudas legítimas sobre la identidad de la empresa, su historia y el vínculo con una clientela que, lejos de estar desactualizada, era fiel y sostenía una buena parte de las ventas. Hablé del respeto por los orígenes, de mantener el equilibrio entre lo nuevo y lo que nos hizo fuertes. No alcancé a terminar cuando Carla me interrumpió con un gesto y una risa ligera, disfrazada de cortesía. «Comprendo tu inquietud», dijo mirando más a los demás que a mí. «Pero este tipo de asuntos técnicos quizás se manejan mejor desde el área operativa. No queremos saturarte. Ya hiciste tu parte y bien hecho. Ahora estamos en una etapa diferente». El silencio que siguió fue estremecedor. Incluso escuché a alguien mover papeles al fondo. Nadie dijo nada. Nadie me respondió. Ni siquiera Julián me dirigió la mirada. Esperaba al menos una palabra, una corrección, una broma para suavizar el golpe. Pero nada ocurrió. Él no desvió la vista de su computadora portátil como si yo no existiera, como si mi presencia le incomodara, como si ya no formara parte del mismo equipo. Carla siguió con la agenda, mencionando reuniones con agencias internacionales, posibles fusiones y un viaje a Miami para encuentros estratégicos. Me mantuve en silencio durante todo el tiempo, sintiendo que cada frase que pronunciaban era una piedra más sobre mi tumba profesional, una sepultura que ellos cavaban con entusiasmo y sin ningún remordimiento. Al finalizar la reunión, algunos se acercaron a saludarme con poca emoción. «Qué gusto verte por aquí», dijo una joven gerente que no parecía saber cómo reaccionar. «Tenemos que hablar más seguido», añadió un hombre que no conocía, pero que llevaba el pin de la empresa como si fuera una condecoración. Carla pasó rápidamente a mi lado, hablando por teléfono, y solo me lanzó un «después charlamos». Pero no hubo charla. Nadie habló conmigo ese día, ni al siguiente, ni durante toda la semana. Esa noche, al llegar a casa, me saqué los zapatos lentamente. Me senté en el sofá del comedor, el mismo que había comprado con la primera ganancia real que dejó la empresa, y miré la pared donde colgaban las fotos de los primeros empleados de las ferias de barrio de la época. Antes de la renovación en la fábrica, observé mi reflejo, una versión más joven y redonda de mí misma con el cabello recogido y una sonrisa que ahora me parecía ajena. Lloré en silencio, no por tristeza,
sino por la humillación y el olvido. Era como si me hubieran apartado con educación, pero de forma sistemática, como se desconecta una máquina antigua sin ruido ni señales evidentes. Sin embargo, a la mañana siguiente encontré un sobre en la bandeja de mi correo que contenía una copia del borrador del nuevo estatuto de la sociedad que tenían preparado para la próxima reunión. En ese documento se modificaban varias cláusulas, como funciones, votaciones y formas de tomar decisiones. Uno de los cambios que más me impactó fue la redefinición del socio activo, que establecía unos requisitos que claramente me excluían por la edad y por una supuesta falta de participación diaria. Quedaba claro que querían oficializar lo que ya practicaban en realidad: mi expulsión simbólica. Ese papel con letras negras y márgenes cuidados fue más doloroso que cualquier grito. Fue entonces cuando, después de tanto tiempo, sentí una chispa interna que se encendía. No era rabia ni ganas de venganza, sino algo más profundo, como si todas las décadas de esfuerzo, renuncias, decisiones difíciles y noches sin dormir despertaran juntas para recordarme que no estaba obligada a ceder, que respetar no equivalía a ser sumisa, y que la edad no disminuía mi valor. Tal vez me levanté del sillón y caminé hacia el estudio. Abrí la caja fuerte donde guardaba los documentos más importantes y saqué una carpeta azul con mi nombre escrito a mano en una etiqueta amarilla. Me senté en el escritorio con ella. La abrí con manos temblorosas pero firmes. Allí estaba mi firma, mi porcentaje, mi derecho. No sé todavía qué voy a hacer, pero ya no quiero quedarme callada. Me dijeron que no podía expresar mi opinión, pero olvidaron algo esencial. Yo era la socia mayoritaria. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos varias veces intentando retomar mi rutina de respiración, recordando el ritmo con que solía calmar a Julián cuando era niño. Y tenía pesadillas. Pero nada funcionó. La oscuridad de mi habitación dejó de ser un refugio para convertirse en un eco del silencio que había llenado la sala de juntas horas antes. Releí el borrador del estatuto una y otra vez. Subrayé, anoté al margen, hice cálculos y reconstruí mentalmente los movimientos recientes de Julián y Carla. Todo encajaba, como un mecanismo que llevaba mucho tiempo funcionando. Me habían ido aislando poco a poco con delicadeza, con sonrisas y excusas, hasta dejarme en un rincón donde no pudiera molestar. Pero lo que no sabían es que yo aún conservaba copias de todos los acuerdos, contratos clave y actas donde figuraba mi firma como fundadora y accionista principal. No lo sabían o simplemente lo habían olvidado en su arrogancia. Arrogancia joven y bien arreglada. A la mañana siguiente me desperté antes de que amaneciera. Preparé café en mi antigua cafetera de aluminio que silba al hervir y siempre deja una pequeña mancha en la hornalla. Me puse una blusa blanca sin planchar y un pantalón de gabardina que reservaba para ocasiones especiales. No quería parecer rígida, pero sí transmitir autoridad. Recogí mi cabello, tomé el bolso negro y salí sin volverme atrás. Al llegar a la oficina no fui a mi despacho, sino directo al archivo contable, un espacio pequeño que hacía años nadie visitaba porque todo se encontraba digitalizado. Entre estantes llenos de polvo y carpetas con etiquetas hechas a mano, hallé los documentos de las primeras 10 años de la empresa. Revisé actas, balances y planes de inversión. Ver esos papeles despertó en mí una oleada de recuerdos, imágenes de mí, contando billetes con manos temblorosas para pagar salarios, firmando cheques en la mesa de la cocina, mientras Julián hacía la tarea, cargando cajas con empanadas congeladas en mi viejo pelot, llamando a clientes desde un teléfono con disco, anotando pedidos en servilletas cuando se cortaba la luz. Todo aquello estaba ahí en esas carpetas que ahora parecían reliquias de una historia que muchos preferían olvidar. Tomé lo necesario, lo guardé en una carpeta nueva y subí a mi despacho ese que aún llevaba mi nombre en la puerta,
pero que ya nadie llamaba. Cerré con llave. Me senté en el escritorio y abrí la laptop, que apenas funcionaba. Utilicé y redacté una carta formal solicitando una revisión inmediata del borrador estatutario, debido a inconsistencias legales, y una violación del acuerdo original de accionistas. La firmé con bolígrafo negro y luego la escaneé. Después redacté un segundo documento, una convocatoria extraordinaria al Consejo Directivo, amparada en mi condición de socia mayoritaria. No ofrecí explicaciones ni detallé razones, únicamente especificando la fecha, la hora y el lugar. Viernes a las 9 de la mañana en la sala de dirección general. Imprimí copias, las firmé y las entregué personalmente al asistente legal, un joven que ni siquiera levantó la vista mientras me hablaba. Cuando terminó de balbucear, «¿Se lo paso a Carla o a Julián?», le respondí que no era una sugerencia, sino una notificación oficial. Lo miré fijamente a los ojos con la misma determinación que usaba para mantener el orden en el depósito durante los años complicados. Por primera vez en mucho tiempo percibí en alguien ese leve temblor, esa pausa que significa respeto, o al menos temor. Pasé el resto de la jornada revisando los informes financieros con atención. Descubrí una serie de movimientos poco éticos. Nada estrictamente ilegal, pero sí cuestionable. Había contratos con empresas externas dirigidas por personas cercanas a Carla. Gastos de representación sin justificación. Viajes con viáticos inflados y desvíos de fondos para campañas de marketing, sin resultados comprobables. Anoté cada detalle en una libreta con letra cuidada, como si estuviera armando un rompecabezas. Mi finalidad no era la revancha, sino buscar claridad. Necesitaba entender cómo habían podido avanzar tanto sin que nadie lo advirtiera. No dije nada y la respuesta era evidente. Todos sabían que ya no me dirigía a nadie. Todos confiaban en mi silencio. Y dentro de ese mutismo urdieron su propia estrategia. Cómodos y sin ningún obstáculo, el viernes amaneció con un cielo grisáceo y una humedad persistente en el ambiente. Me vestí con un traje de chaqueta oscuro que no usaba desde una ceremonia. Hace más de 9 años. Me pinté los labios de un rojo intenso. Ese rojo que mi esposo afirmaba me hacía parecer invencible. Llegué a la sala de juntas antes que el resto. Pedí que trajeran café y agua para la sesión. Preparé copias de los documentos más importantes, una para cada integrante del consejo. Cuando Carla apareció con su sonrisa forzada y su tableta en mano, observé cómo sus pupilas se achicaban al verme sentada en la cabecera. Julián llegó minutos después con el teléfono pegado a la oreja fingiendo conversar, aunque se notaba claramente incómodo por la situación. Los demás fueron llegando en silencio uno tras otro, sorprendidos y para nada tranquilos. Nadie pronunciaba palabra. Solo inicié la reunión leyendo un texto breve, como socia fundadora y accionista principal. Convoco esta reunión extraordinaria para denunciar diversas irregularidades que comprometen la transparencia, la ética y el porvenir de nuestra empresa. Pido que cada miembro del consejo escuche en silencio hasta concluir, para después expresar sus opiniones libremente. No utilicé un tono amenazante. Usé mi voz autoritaria, la misma que empleaba cuando enseñaba a mis hijos que no deben interrumpir a quien tiene algo importante por contar. Abrí la carpeta y comencé a exponer, enumerando con datos, fechas y documentos detallados cada desviación, cada gasto sospechoso y cada omisión intencionada. Leí fragmentos del acuerdo fundacional, subrayando cláusulas sobre la votación proporcional, los derechos de veto y la ética corporativa. Presenté balances comparativos de los últimos 5 años, señalando el deterioro de los márgenes a pesar del crecimiento en la imagen. Expliqué cómo las decisiones estratégicas habían privilegiado la apariencia sobre la sustancia, la vanidad sobre la estabilidad. Hablé de la historia, del propósito y de los valores. No levanté la voz,
pero la llené de determinación. Algunos intentaron interrumpirme, pero no se los permití. Carla sonrió con suficiencia en más de una ocasión, aunque ya no con la misma seguridad. Julián bajó la mirada varias veces, inquieto. Nadie esperaba que yo tuviera no solo la voluntad, sino también los documentos. Porque en el mundo de los negocios, solo se discuten los papeles. Cuando terminé, dejé que hablaran. Carla fue la primera en intervenir. Dijo que lamentaba que me sintiera desplazada, pero que los tiempos cambian y hay que adaptarse. Los nuevos mercados exigen flexibilidad. Habló de branding, innovación y visión global. Usó términos como disrupción, benchmarking y pivotar. Vocablos que suenan importantes, pero que en realidad no significan nada cuando el alma de una empresa se desmorona. Le agradecí sus palabras y le pedí formalmente que se abstuviera de participar en decisiones financieras hasta que se realizara una auditoría interna completa. Julián al principio no habló, solo pidió un cuarto para reunirse. En el momento intermedio salió al pasillo. Lo seguí y lo encontré apoyado en la baranda mirando al vacío. No le hablé como empresaria, sino como madre. Le recordé aquellos sábados cuando me acompañaba a la fábrica y me ayudaba a pegar etiquetas. Le hablé de cuando dormía en el asiento del camión mientras yo hacía entregas en el mercado central. Le pregunté si realmente pensaba que su lugar estaba al lado de quien me despojaba en silencio. Le cuestioné si alguna vez sintió orgullo por lo que habíamos construido, o si simplemente le molestaba. No respondió. Me miró con ojos llenos de lágrimas y dijo: «Papá no sabía que todavía te importaba». Le contesté: «Nunca dejé de importar. Sos vos quien dejó de ver». Regresamos a la sala y nadie discutió mi propuesta. Se aprobó por mayoría la realización de una auditoría. Carla mostró su desacuerdo, diciendo que era innecesaria y que solo sería una puesta en escena. Sin embargo, ya era tarde. Yo había recuperado mi voz no por nostalgia, sino por justicia. Porque nadie tiene derecho a borrar a quien levantó los cimientos con sus propias manos. A pesar de que me creyeron débil, nunca fui solo una figura decorativa. Porque soy y sigo siendo la socia mayoritaria. Después de esa reunión extraordinaria, el ambiente en la empresa cambió. Los pasillos que antes se llenaban de murmullos y saludos cordiales se volvieron silenciosos y tensos. Los empleados evitaban cruzar miradas conmigo y los correos electrónicos que normalmente llegaban con frecuencia se limitaron a lo estrictamente necesario. Sentía que mi sola presencia incomodaba y que mi decisión de alzar la voz había provocado un cambio profundo. El equilibrio establecido, que todos habían aceptado como regla, se vio alterado por completo. Sin embargo, en medio de ese aislamiento hallé instantes de claridad. Comencé a examinar viejos documentos, fotos y cartas que había conservado durante años. Cada una de esas piezas me llevaba a los comienzos de la compañía, a los sacrificios hechos y a las decisiones tomadas, tanto con el corazón como con la mente. Redescubrí mi propósito y la pasión que me había impulsado desde el inicio. Un día, mientras organizaba mis archivos en el despacho, Julián apareció sin avisar. Su expresión mostraba una mezcla de inquietud y resolución. Se sentó frente a mí y tras un breve silencio comenzó a hablar. Me contó que se sentía dividido entre su fidelidad hacia mí y su compromiso con la visión innovadora que Carla proponía para la empresa. Expresó su anhelo de hallar una vía que permitiera honrar la herencia familiar sin quedar atrapados en el pasado. La charla fue extensa y cargada de emoción. Compartimos recuerdos, debatimos diferencias y sobre todo nos escuchamos con el corazón abierto. Al final decidimos colaborar para definir una estrategia que uniera la tradición con la renovación, garantizando que la esencia de la compañía no se diluyera en el camino. Este punto intermedio significó un cambio radical, no solo en la dinámica de la empresa,
sino también en nuestra relación madre e hijo. Comprendimos que, pese a tener puntos de vista distintos, compartíamos una meta en común: el bienestar y el crecimiento de la empresa que tanto amamos. Habíamos creado la Comediateca y desde ese momento empezamos a trabajar más unidos, combinando nuestras ideas y experiencias. La compañía comenzó a reflejar esa mezcla, adoptando métodos actuales sin perder sus orígenes. Los trabajadores percibieron ese cambio y gradualmente el ambiente se volvió más agradable y eficiente. Este proceso no estuvo libre de dificultades, pero con cada problema superado se fortalecía nuestra voluntad. Comprendí que el respeto mutuo y la comunicación sincera eran esenciales para progresar. Sobre todo confirmé que mi voz no era un vestigio del pasado, sino una fuente valiosa de conocimiento y experiencia. En ese punto medio encontré no solo una nueva manera de aportar a la empresa, sino también una conexión renovada con mi hijo y con mi sentido de vida. Tras la asamblea extraordinaria, el clima en la empresa se transformó. Los pasillos que antes vibraban con murmullos y saludos afectuosos se volvieron callados y tensos. Los empleados evitaban cruzar miradas conmigo, y los correos electrónicos, que solían ser numerosos, se limitaron a lo indispensable. Sentía que mi presencia generaba incomodidad, que mi decisión de expresar mi opinión había roto el equilibrio que todos aceptaban como norma. Sin embargo, en medio de ese aislamiento encontré momentos de lucidez. Empecé a revisar documentos antiguos, fotografías y cartas guardadas durante años, cada uno evocando recuerdos profundos. En los primeros tiempos de la empresa, los sacrificios hechos y las decisiones tomadas guiadas por el corazón y la razón me llevaron a redescubrir mi propósito y la pasión que me había impulsado desde el inicio. Un día, mientras organizaba documentos en mi oficina, Julián apareció sin avisar. Su expresión mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Se sentó frente a mí y después de un breve silencio comenzó a hablar. Me confesó que se sentía dividido entre su lealtad hacia mí y su compromiso con la visión moderna que Carla sugería para la empresa. Manifestó su intención de hallar un equilibrio que honrara el legado familiar, sin quedarse atrapado en el pasado. Nuestra charla fue extensa y emocionante. Compartimos recuerdos, discutimos diferencias y, sobre todo, nos escuchamos con el corazón abierto. Al final, decidimos colaborar para crear una estrategia que uniera la tradición con la innovación, garantizando que la esencia de la empresa no se diluyera durante el proceso. Este punto medio significó un antes y un después, no solo en la dinámica del negocio, sino también en nuestra relación entre madre e hijo. Entendimos que aunque nuestras perspectivas eran distintas, compartíamos un mismo objetivo: el bienestar y la prosperidad de la compañía que tanto habíamos construido juntos. Desde ese momento empezamos a trabajar más unidos, integrando nuestras ideas y experiencias. La empresa comenzó a reflejar esa combinación, adoptando prácticas contemporáneas sin olvidar sus raíces. Los empleados notaron la transformación y poco a poco el ambiente se volvió más armonioso y productivo, aunque este trayecto no estuvo libre de dificultades. Cada desafío superado fortalecía nuestra convicción. Aprendí que el respeto mutuo y la comunicación clara eran esenciales para avanzar. Sobre todo, confirmé que mi voz, lejos de ser solo un eco del pasado, representaba una fuente valiosa de conocimiento y experiencia. En ese momento, Beatriz encontró no solo una nueva manera de aportar a la empresa, sino también una conexión renovada con su hijo Julián y con su propósito vital. Nunca imaginé que, después de recuperar mi posición en la empresa, lo más complicado apenas comenzaría. Durante algunos días después de la reunión extraordinaria, se vivió una calma engañosa, como si todos, incluida Beatriz, retuviéramos la respiración aguardando el siguiente paso. Los cambios que Beatriz proponía
aunque cuidadosamente fundamentados y transparentes, eran recibidos con una combinación de resistencia oculta y cortesías fingidas. Cada iniciativa pasaba primero por un silencio incómodo, antes de recibir un sí a regañadientes o una postergación indefinida. Beatriz notaba cómo Carla permanecía en su papel, pero con el rostro cada vez más rígido, la sonrisa sin afecto y los ojos atentos a cada movimiento, como esperando que cediera ante la presión de la edad o el cansancio. Sin embargo, Beatriz no se rindió. Al contrario, se volvió más rigurosa, constante y decidida, con la certeza de que Julián la apoyaría. Parte parecía encontrarse en una situación intermedia, caminando sobre una cuerda floja entre el hijo que me debía todo y el esposo que había prometido dedicarse a una visión empresarial que ahora comenzaba a desmoronarse. A veces, después de largas jornadas, compartíamos un café en mi oficina y recordábamos cuando él era niño y yo organizaba cajas de productos en la sala mientras él hacía sus tareas. Sonreía y durante un instante lo sentía cercano y presente, pero luego se alejaba absorbido por correos electrónicos, llamadas y gestos que ya no eran para mí. Su indiferencia me dolía más que cualquier reproche directo, porque sabía que él me comprendía, pero no tenía el coraje de actuar en consecuencia, y no lo culpo completamente. De alguna manera él también estaba atrapado. Carla no era solo su esposa, era su reflejo, su motivación hacia el mundo empresarial moderno, su ancla en una vida social que le otorgaba reconocimiento y estatus. Sacarla del juego no era solo una estrategia de negocios, representaba una amenaza personal. Con el paso de las semanas, comencé a recibir informes de los empleados de base. Algunos se acercaban con discreción. Otros me enviaban mensajes anónimos y me contaban sobre presiones, microgestión tóxica y decisiones tomadas sin respetar los canales establecidos. Descubrí que Carla seguía manejando acuerdos comerciales fuera del circuito aprobado, beneficiando a proveedores con quienes tenía vínculos personales. No eran delitos flagrantes, pero sí graves faltas a la ética empresarial que yo defendía con tanto empeño. Decidí no reaccionar de inmediato en cuanto a la construcción del costado. Empecé a recopilar pruebas, haciendo copias de correos electrónicos, grabaciones de encuentros y actas incompletas. Hablé con el auditor interno, quien al principio fue evasivo, pero luego, al notar que tenía en mis manos información precisa, accedió a iniciar una revisión formal. La respuesta no tardó en manifestarse. Una mañana, al llegar a mi despacho, encontré mis pertenencias desordenadas y documentos que yo misma había organizado con esmero. Estaban reubicados como si alguien quisiera enviarme un aviso. En la recepción dejaron de anunciar mi nombre, y en las redes internas mi perfil fue desplazado desde la sección de líderes fundadores a un apartado genérico de historia de la empresa. Todo esto eran pequeñas acciones, apenas visibles pero coordinadas con exactitud para desgastarme. Reconocía esa estrategia porque la había observado en otros momentos y lugares. Es la manera en que ambientes hostiles actúan cuando no pueden expulsarte directamente. Te empujan lentamente al límite, esperando que te vayas por tu cuenta. Sin embargo, yo no pensaba rendirme. Carla convocó a una reunión del directorio con el pretexto de presentar un nuevo modelo de negocio. Por supuesto, asistí puntual y preparada con mi cuaderno en mano. Desde el inicio su tono fue combativo, aunque revestido de innovación. Mencionó fusiones, externalización de procesos y reducción de personal en áreas poco rentables. Todo aquello que había prometido no hacer, ahora lo proponía insistentemente. Con el nombre de la adaptabilidad, permanecí callada permitiéndole expresarse. Y cuando terminó le pregunté con voz tranquila si contaba con las proyecciones financieras que justificaran un cambio tan drástico. Dudó y mencionó que estaban en proceso. Le pedí entonces los estudios de impacto en la comunidad local y los análisis de riesgos legales.
No tenía ninguno. Lo que descubrí al día siguiente fue una serie de encuentros privados con inversores interesados en comprar una parte de la empresa. Reuniones que, según el estatuto, debían haber sido comunicadas al directorio y especialmente a mí, como socia mayoritaria. Fue en ese momento cuando decidí tomar una acción definitiva. Solicité una auditoría completa de los últimos 2 años a través de los canales oficiales, sin dar vueltas. Anuncié que participaría personalmente en la selección de la consultora externa encargada de la revisión contable. Carla mostró su desacuerdo y Julián parecía desconcertado. Algunos miembros del directorio intentaron convencerme con argumentos sobre costos y tiempos, pero mantuve mi postura. No se trataba solo de cifras. Era cuestión de recuperar la confianza, demostrar que la empresa no respondía a egoísmos, sino a una comunidad, a una historia y un propósito que nos superaba. Aquellos días siguientes fueron como una batalla silenciosa. Carla evitaba cruzar palabra conmigo. Los empleados andaban con cuidado y Julián estaba cada vez más ausente. Sin embargo, yo continuaba con mi rutina, incluso llevándome el almuerzo en una lonchera como antes. En tiempos pasados solía quedarme hasta altas horas, revisando documentos, planillas e informes. Algunos empleados comenzaron a acercarse con un respeto renovado. Asentí sin poder responder al instante porque las palabras se me atoraban en la garganta. Un viernes, justo antes de cerrar, Carla irrumpió en mi oficina sin anunciarse. Su rostro mostraba una rabia contenida. Me acusó de sabotear, desestabilizar la empresa y de arrastrar todo por orgullo. La escuché en silencio y cuando terminó le dije con calma que no buscaba destruir nada. Solo quería que las cosas se hicieran correctamente. Le recordé que la empresa se creó con valores, no con modas pasajeras, y que si alguien tenía motivos para preocuparse, sería por acciones indebidas, no por mi observación. El rostro de Carla palideció y se fue sin más palabras. Aquella noche, al llegar a casa, sentí el peso del día en mis huesos. Me senté en el sillón, apagué las luces y dejé que el silencio me envolviera. No me sentía vencedora, sino exhausta, pero viva, consciente de que enfrentaba no solo un conflicto empresarial, sino una batalla por el alma de lo que había construido durante décadas. Sabía que aún quedaban luchas por librar en los días venideros. La auditoría final llegó acompañada de una sensación mezcla de ansiedad y resolución, porque comprendía que las decisiones tomadas ese día determinarían el porvenir de la compañía y en muchos sentidos el legado que dejaría en mi vida. Al entrar en la sala de reuniones sentí un ambiente cargado de tensión. Los rostros de todos los allí presentes, entre ellos Julián y Carla, mostraban una mezcla de nervios y expectación. La exposición del auditor fue detallada y precisa, usando gráficos y documentos para mostrar las irregularidades encontradas. Contratos asignados sin procesos de licitación, gastos sin justificación y decisiones tomadas al margen del directorio. Cada revelación se sentía como un golpe que evidenciaba la opacidad de la gestión reciente. Intentaron justificarse argumentando que todo había sido en beneficio de la empresa, pero las pruebas eran irrefutables. Julián, visiblemente impactado, pidió hablar con voz temblorosa y reconoció que había confiado sin reservas en las decisiones de su esposa, sin cuestionarlas. Admitió su error y manifestó su intención firme de corregir la situación. Aunque sus palabras mostraban sinceridad, no podían borrar el daño generado, pero ofrecían una pequeña luz de esperanza. Tras un intenso debate, el directorio resolvió por unanimidad cesar a Carla de su puesto y establecer nuevos sistemas de control interno. La decisión fue dura, pero imprescindible para recuperar la confianza y la integridad de la empresa. Al salir, sentí una mezcla de alivio y tristeza profunda. Había defendido lo que era justo, aunque a un precio emocional muy alto. Esa noche,
Al reflexionar en casa, comprendí que el verdadero punto culminante no fue la discusión en la sala de juntas, sino la aceptación de que incluso en los momentos difíciles se pueden reafirmar los valores y principios que nos definen. Había recuperado mi voz no solo dentro de la empresa, sino en mi propia vida. Desde entonces, nada volvió a ser igual. No porque lo que siguió fuera negativo, sino porque todo adquirió una nueva capa de silencio, de entendimiento forzado y de recuerdos. Carla se fue sin despedirse. Recogió sus pertenencias en una mañana gris y nunca volvió a entrar en la empresa. Julián pidió un permiso largo para resolver asuntos personales, y aunque al principio intentó mantenerse en contacto, sus llamadas se hicieron cada vez más espaciadas, como si le costara demasiado enfrentarme, sin que el peso de todo lo que no dijo se le atragantara. Lo entendí, aunque doliera. A veces la distancia no es una decisión, sino que se instala de manera natural entre palabras no dichas, recuerdos compartidos y heridas que aún no cierran. La empresa, en cambio, respiró diferente. Los empleados comenzaron a recuperar la confianza, el ambiente recuperó ese ruido positivo, el bullicio de máquinas, pasos firmes y conversaciones que se entrecruzan en los pasillos. Me invitaron a presidir el nuevo Consejo de Administración, esta vez conformado con el balance entre sabiduría y energía joven, entre pasado y porvenir. Lo acepté bajo una condición especial: integrar un programa de mentoría donde profesionales con experiencia formarían a las nuevas generaciones, no solo en habilidades técnicas, sino también en valores como la ética, la dignidad y el orgullo por el trabajo bien hecho. Quisieron llamarlo Programa Beatriz Medina, pero lo rechacé. No deseo más nombres en paredes. Lo que quiero es sentir que algo de mí perdura en cada decisión justa, en cada contrato leído con detenimiento, en cada empleado que levanta la voz al notar alguna injusticia. Mi oficina cambió de ubicación. Ya no estoy en la misma planta que los ejecutivos. Ahora me encuentro en un sector más apacible, junto al archivo histórico y la nueva sala de capacitación. Desde allí, cada mañana observo llegar a operarios, administrativas y técnicos. Algunos me saludan con la mano, otros con un tímido «Buen día, doña Bea». Y yo respondo con una sonrisa. Un gesto sencillo que ya no necesita imponerse porque comprendí que no siempre es necesario estar en el centro para seguir teniendo influencia. En casa también hubo transformaciones. El comedor, antes repleto de fotografías y trofeos, ahora guarda pocos objetos. Decidí desprenderme de muchas cosas, no por tristeza, sino por una renovación del alma. Me agrada sentarme por la tarde con un cuaderno en las manos, escribir recuerdos dispersos, listas de pendientes, títulos de libros que aún no he leído, recetas que nunca he probado. A veces Inés, mi nieta, me visita. Es joven y llena de inquietud. Con ideas propias conversamos mucho. Me pregunta acerca de la empresa y sus decisiones, de su historia. Tiene esa chispa en la mirada que yo tenía cuando firmé mi primer contrato de distribución. Le muestro lo que sé sin imponer nada. Le digo, observa esto. Lo aprendí cometiendo errores. Entonces quizá tú puedas aprenderlo desde el principio. Ella sonríe, toma notas, me escucha como si en verdad importara lo que digo, y así yo también me escucho a mí misma. Me reconozco, me abrazo. Hace unos días firmé un documento muy importante que es mi testamento empresarial. En él decidí escribir una carta, no para Julián ni para Carla, sino para mí misma. La guardé en el mismo cajón donde conservo el acta constitutiva de la empresa, como un recordatorio de quién fui, de lo que no permití que me arrebataran. En esa carta me digo que valió la pena, que incluso los días más difíciles tuvieron sentido porque me miré al espejo sin bajar la cabeza. A veces me preguntan si haría todo igual. No me y todavía lo soy, no solo en cuanto a la proporción, sino también en recuerdo.
en conciencia y en presencia. Eso ya nadie podrá arrebatármelo. No,